Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre cómo podemos estimar las betas, de dónde salen las fórmulas de las betas y cómo estimar beta 0 y beta 1 en R. Entonces, este video se divide en tres partes: una pequeña introducción, una explicación de las fórmulas de los betas y finalmente cómo podemos estimarlas en R. Si solo quieres ver una parte en especial, puedes adelantar el video. Entonces, comencemos. Empecemos por definir qué es una regresión lineal. Una regresión lineal es una técnica estadística que se utiliza para predecir y entender el comportamiento de las variables. Además, describe la relación entre una variable que quiere predecir, dependiente, en este caso, y una o varias variables independientes o predictores que se utilizan para hacer la predicción. Algo que puedo resaltar es que en este caso será un modelo de regresión simple, por lo que solo habrá una variable independiente. Como podemos ver en la gráfica, hay una recta y esta recta es la que nosotros vamos a estimar o vamos a hallar. Entonces, se pueden trazar muchas rectas, pero la idea con la regresión lineal es que podamos estimar la recta que minimice la distancia entre esa línea roja y cada uno de los valores que son los datos reales. Entonces, el objetivo de la regresión lineal es poder encontrar estas betas. El modelo resultante va a ser una ecuación lineal que se puede utilizar para hacer predicciones o entender la relación que hay entre estas variables. Entrando un poquito en la parte matemática, podemos ver que hay una ecuación. Esta es la ecuación lineal que pues puede que ya conozcamos, en donde y es igual a mx más b. M es nuestra pendiente, b es nuestro intercepto con el eje de y. Entonces podemos encontrar ya una relación entre esta ecuación lineal y la que vamos a utilizar para realizar las estimaciones, porque vamos a hallar una ecuación lineal. Entonces podemos ver que son muy parecidas, donde beta 0 es el intercepto, es decir, la b en la ecuación lineal que hemos utilizado siempre. El beta 1 es la pendiente que tenemos es la m en la primera ecuación, x, y además tenemos un error estimado porque como es una relación estadística se le agrega este error. Y bueno, con esta ecuación es con la cual vamos a realizar estimaciones. Entonces tenemos que y es la variable de predicción, x es una variable también, beta sub 0 es un intercepto, es decir, un coeficiente, y beta sub 1 va a ser una pendiente, un coeficiente, el punto de corte con y. Y pues tenemos también el error estimado, que es esta e que está ahí al final de la ecuación. Ok, ¿cuáles son los betas que minimizan el error? Esta es la pregunta que busca resolver la regresión lineal por medio del método de los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, acá tenemos la ecuación de error. Acá lo único que se hizo fue despejar la ecuación anterior, despejar el error de la ecuación anterior, y nos quedaría que y sub i es igual a que el error, es igual a y sub i menos beta sub 0 más beta sub 1 por x1. Entonces definimos una función q, una función objetivo, que es la que podemos ver abajo, en la cual se elevan los cuadrados. Por eso mismo es que este modelo se llama el método de los mínimos cuadrados. Entonces se elevan al cuadrado y pues quedamos con nuestra función q o función objetivo, donde q es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y sub i menos beta sub 0 más beta 1 por x1, y esto elevado al cuadrado. Bueno, ya tenemos nuestra función objetivo. Lo primero que vamos a hacer es derivar con respecto a beta 0. Entonces quedaría 2 por derivada, pues queda lo mismo, porque esta recordemos que es la regla de la cadena. Entonces i igual a 1 hasta n de y menos beta sub 0 menos beta 1 por xi, y ahora tenemos que ponerle la derivada interna. Entonces, ¿cuál es la derivada interna de esto? Ya como es una constante, pues queda derivada de una constante 0, menos beta 0 quedaría menos 1, y menos beta 1 x1, que también sería una constante, nos quedaría 0. Entonces, esto, como simplificándolo de alguna manera, nos quedaría derivada de q con respecto a beta 0 es igual a menos 2
para poder multiplicar, pues multiplicamos estos dos, entonces nos quedaría menos 2 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y menos beta sub 0 menos beta 1 x1, ¿cierto? Listo. Ahora lo que podemos hacer es igualarla a 0, pues igualar a 0 esta ecuación y con la 1 hasta n y menos beta sub 0 menos beta xy. Y lo que hacemos ahora es pasar a dividir este 2 acá. Entonces dividimos acá esto entre menos 2, tacho, tacho, y pasamos a dividir esto menos 2. 0 dividido entre menos 2, pues obviamente nos va a dar 0, entonces nos quedaría que 0 es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y menos beta sub 0 menos beta 1 xy. Entonces, como podemos ver, acá vamos en nuestro proceso. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a aplicar propiedades de sumatoria para poder despejar a beta 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es separarlas. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de y menos sumatoria de i igual a 1 hasta n de beta sub 0 menos sumatoria de i igual a 1 hasta n de beta 1 x sub i. Entonces nos quedaría de esta manera, perdón por la letra. Ahora lo que hacemos es despejar a beta 0, entonces pasamos a beta 0 acá a este lado. Nos quedaría que beta sumatoria de beta 0 desde i igual a 1 hasta n es igual a sumatoria de i igual a 1 hasta n de y menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de b1 xy. Entonces, bueno, ya por el momento vamos así. Recordemos que hay una propiedad de la sumatoria para las constantes y es que pues la sumatoria de una constante es igual a n por esa constante. Entonces en este caso tendríamos que n por beta sub 0 es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n beta 1, beta 1, perdón, xy. Entonces ahora para poder despejar a este beta 0 lo que hacemos es dividir todo entre n. Dividimos acá, cancelamos, cancelamos y nos quedaría que beta sub 0 es igual a la sumatoria, perdón, vamos a movernos acá un poquito, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y menos las sobre n, claro está, menos la sumatoria de i igual a 1 de beta 1, bueno, hasta n de beta 1 x1 sobre n. Entonces así nos quedaría por el momento la fórmula y pasamos a derivar beta 1. Acá ya tenemos nuestra función objetivo y ahora la vamos a derivar con respecto a beta 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es pues bajar el 2, ¿cierto? Por la sumatoria tal cual, nuestra función tal cual, y menos beta sub 0 menos beta 1 por xy. Pues acá se le resta un exponente, entonces quedaría a la 1, bueno, pues es igual si se le deja, si se le pone o no, porque pues sabemos como tal que ahí está el 1, por la derivada interna. Entonces, como esta vez es con respecto a b1, a beta 1, entonces tenemos que con respecto a y sería 0, menos beta 0 sería una constante, entonces 0, y bueno, en esta parte sí quedaría entonces menos derivada de beta 1 con respecto a beta 1 pues sería 1 y la xy pues nos quedaría entonces xy. Entonces lo que vamos a hacer aquí es multiplicar, pues pasarle este menos a este 2, entonces nos quedaría menos 2 por la sumatoria de igual a 1 hasta n de y menos beta sub 0 menos beta 1 por xy por xy. Entonces pues hasta ahora nos quedaría así. Lo que vamos a hacer ahora es podemos pues primero separar, multiplicar esto y después lo igualamos a 0 y despejamos. Entonces quedaría menos 2 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n. Xy por y nos quedaría xy por y menos sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy por beta sub 0 nos quedaría, perdón, xy beta sub 0 menos y beta 1 x1 por xy
nos quedaría sumatoria de i igual a 1 hasta n, como son puestos xy por xy nos da xy al cuadrado, ¿cierto? Por beta 1. Entonces acá ya tenemos nuestra función, nuestra derivada, y lo que vamos a hacer es igualarla a 0. Entonces vamos a igualar todo esto a 0, menos 2 por sumatoria de igual a 1 hasta n de xy por y, menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de xy por beta sub 0, menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado por beta 1. Entonces, como tenemos acá el menos 2, vamos a dividir todo esto, espera un momento que no puedo hacer bien la línea, todo esto dividido entre menos 2, y acá pasamos pues a dividir el menos 2. Cancelamos, nos quedaría que 0 es igual a la sumatoria de xy por y menos sumatoria de, igual a 1 hasta n, de xy beta sub 0 menos sumatoria de igual a 1 hasta n de xy al cuadrado por beta 1. Entonces, como podemos ver, así va quedando nuestra fórmula. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este beta sub 0 para poder tener una fórmula en términos de beta 1 y así poder encontrar a beta 1. Entonces, en donde tenemos el beta sub 0 lo vamos a reemplazar con el beta sub 0 que ya habíamos encontrado anteriormente. Ya reemplacé acá beta 0, el que tenía acá. Si ven algo diferente es porque le puse una i a todas las y, se me pasó al principio, una disculpa por eso. Y acá también quería mostrarles que esto es una igualdad. Entonces, decir que la sumatoria de i que va hasta n de y sub i sobre n menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de beta 1 por x sub i sobre n es igual al promedio de y menos beta 1 por el promedio de x. Entonces, pues quería como decirles esa partecita. Entonces, pues continuamos acá con el ejercicio. Tenemos acá nuestra ecuación ya con el reemplazo en beta 0. Entonces nos quedaría que sumatoria de i igual a 1 hasta n de x y y menos sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i por la sumatoria de y sub i de i igual a 1 hasta n dividido entre n menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de beta 1 por x sub i dividido entre n menos la sumatoria, aquí se me pasó, sumatoria de i igual a 1 hasta n de x y al cuadrado por beta 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar a beta 1. Pasamos esta partecita a la parte derecha de la ecuación. Entonces nos quedaría sumatoria, ¿qué me están viendo? Sumatoria de x sub i elevado al cuadrado por beta 1 de i igual a 1 hasta n. Y esto lo igualamos pues con toda la ecuación, ¿cierto? Sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i y sub i menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i por la sumatoria de y sub i igual a 1 hasta n dividido entre n menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n por beta 1 por x sub i sobre n. Entonces nos quedaría así. Perdón, creo que quedó como un poquito torcida, pero bueno. ¿Listo? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es despejar a esta beta 1 y vamos a pasar a dividir lo que tenemos acá. Entonces nos quedaría que beta 1 es igual sumatoria de i igual a 1 hasta n de x y sub i menos sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i por la sumatoria que va de i igual a 1 hasta n de y sub i sobre n menos la sumatoria que va de i igual a 1 hasta n de beta 1 por x sub i sobre n. Y todo esto lo vamos a dividir. Como podemos ver, esta sumatoria acá, como podemos ver acá, esta sumatoria está multiplicando. Entonces lo que vamos a hacer es pasarla a dividir y nos quedaría que, perdón por lo torcido, pero es que grabar solo no es muy difícil. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría de esta manera por el momento, pero como podemos ver, todavía tenemos acá un beta 1, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es a solucionar a simplificar o a realizar esta multiplicación, ¿cierto? Entonces tenemos que beta 1
teniendo en cuenta lo que está arriba, es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy por y sub i menos. Entonces, sumatoria de xy sumatoria de xy por la sumatoria de y, ¿cierto? Entonces nos quedaría menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y sub i, y esto dividido entre n, pero como es una multiplicación, pues podemos aplicarle la n a toda la partecita esta de la multiplicación. Entonces vamos así. Ahora tenemos menos sumatoria de i igual a 1 de xy por menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de beta 1 por xy dividido entre n. Entonces lo que vamos a hacer es primero los signos, menos por menos, más. Y pues vamos a escribir la multiplicación. Entonces nos quedaría más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy. Como podemos ver, hay dos xy, ¿cierto? Sumatoria de xy y xy, entonces lo podemos poner al cuadrado. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que el cuadrado las toma a las sumatorias, entonces quedaría el 2 por fuera de la sumatoria. Quedaría así. Y pues acá tenemos el beta 1, que igual lo podríamos tener como una constante afuera, entonces pues por beta 1 dividido entre n. No sé si se entendió un poquito, no sé si se entendió lo del beta 1. Lo que pasa es que el beta 1 es como una constante, entonces pues la podemos sacar. De hecho la podía haber sacado desde el principio, desde acá la podía haber sacado y después que quedaría beta 1 por la sumatoria de x, pero pues ya la saqué acá en esta parte, entonces pues acá pues sale la constante y nos quedaría sumatoria de xy. Y sumatoria de xy por sumatoria de xy es sumatoria de xy, las dos elevadas al cuadrado. Entonces por eso el 2 está afuera. Entonces nos quedaría de esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora es, creo que me falta todo sí, poner todo sobre la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. Xy cuadrado. Listo. Ok, me acabo de dar cuenta que pues estoy haciendo un doble trabajo porque ahora voy a tener que pasar esta a multiplicar para poder despejar este beta 1. Pues entonces vamos a hacerlo. Tengo que cambiar de hoja, entonces, bueno, tenemos acá. Beta 1 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy y sub i menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy por la sumatoria de y sub i igual a 1 hasta n, y esto todo sobre n, más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy todo al cuadrado por beta 1 dividido entre n. Listo, entonces tenemos acá esta partecita y lo que vamos a hacer es pasar este acá a restar. Entonces nos quedaría beta 1 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado menos, porque acá está sumando como podemos ver, entonces pasa aquí a restar, menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy todo elevado al cuadrado por beta 1 dividido entre n, igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n por x y y menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy por la sumatoria y igual a 1 hasta n sobre n. Entonces acabamos, listo. Voy a cambiar un momento de hoja y volvemos. Como podemos ver, ya tenemos nuestra ecuación, entonces lo que vamos a hacer es hallar factor común para poder despejar a nuestros beta 1. Entonces, beta 1 por acá, pues beta 1 como estaba acá, queda 1 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. Y acá pues también tenemos el beta 1, entonces nos quedaría menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy todo elevado al cuadrado dividido entre n. Entonces nos quedaría beta 1 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado por la sumatoria de igual a 1 hasta n de xy todo elevado al cuadrado entre n. Y ahora vamos a igualar esto a lo que tenemos, escribir lo que tenemos acá. I igual a 1 hasta n de xy y sub i menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y sub i. Listo. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es pasar a dividir esto acá y listo, tenemos nuestro beta 1.
Y listo. Esto sería como la manera en que se presenta el beta 1 en las ecuaciones normalmente. Ahora les voy a poner como una igualdad, es decir, como la ecuación que se utiliza normalmente, que sería beta 1, aunque acá podemos hacer algo. Bueno, acá se me olvidó ponerle sobre n, mira, qué tan importante es revisar. Tenemos acá sobre n, acá entonces quedaría esto sobre n. Todos nos vamos a equivocar, de pronto algunos de ustedes ya se habían dado cuenta. Entonces, listo, sobre n. Acá lo que podemos hacer es la regla de la orejita, no sé si han escuchado. Entonces multiplicamos n, primero los de afuera, entonces nos quedaría igual a sumatoria de i igual a 1 hasta n de x y sub i menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i por la sumatoria de y sub i igual a 1 hasta n, se me olvida siempre, por n. Sobre. Ahora el de adentro, entonces quedaría n por, un momento, ok, n por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy elevado al cuadrado sobre n. Listo. Entonces nos quedaría así. Olvídenlo. Y igual a 1 ya pensé que la estamos multiplicando, se supone que era el paso que estábamos haciendo. Una disculpa. Listo. Entonces, como tenemos pues dos n's multiplicando, las podemos cancelar y nos quedaría que beta 1 finalmente es la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy y sub i menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y sub i sobre, todo esto sobre, que línea más cerca, sobre la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de xy elevado al cuadrado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es poner la igualdad, que es como la que simplifica de alguna manera, o es como la podemos encontrar normalmente. Entonces quedaría como la sumatoria de xy menos x promedio por la y menos la y promedio. Entonces acá vamos así. Y nos quedaría la sumatoria abajo de x sub i menos el promedio de x elevado al cuadrado, que esta es generalmente la que se utiliza o la fórmula que nos dan para hallarlo de manera simplificada. Y bueno, pues eso sería, así es como llegamos al beta 1, a la fórmula del beta 1. Bueno, como les venía diciendo, si queremos hallar a beta 0, lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra fórmula inicial de y igual a beta 0 más beta 1 x1, despejarla. Entonces, permítanme un momento, quedaría beta 0 es igual a y menos beta 1 x sub i. Entonces reemplazamos el valor que nos den beta 1 acá y así podemos hallar a beta sub 0 porque los valores de x y y ya se nos dan. Entonces, así es como podemos hallar a nuestros betas. Espero que se haya entendido. Pido disculpas por el movimiento de la cámara, pero la verdad que grabar sola es imposible. Bueno, no imposible porque lo hice, pero no quedó de la mejor manera. Entonces, pues por el momento eso sería. Ya les voy a explicar cómo hacerlo en R. Acá se me olvidó mencionar que esto es con la mente. Entonces, beta sub 0, y sub 1 menos beta 1 xy. Para R lo único que necesitamos encontrar es beta 1. Ya después lo que utilizamos es esta fórmula precisamente. Beta sub 0 es igual al promedio de y menos beta 1 por el promedio de x. Bueno, vamos a empezar con la estimación de los betas en RStudio. Para quienes no saben, RStudio es un software estadístico que tiene muchas funciones con el cual se pueden hacer muchas cosas, como bien lo dice, para realizar operaciones estadísticas, pero avanzadas, ¿no? Y nos permite analizar datos. En mi caso, pues es muy útil para mí como estudiante de economía y como cultura economista para su uso. Entonces vamos a empezar a estimar betas. Para esto lo primero que necesitamos es datos. Entonces no se busquen en un Excel con algunos datos que puedan comparar y relacionar, que tengan dos variables, una variable dependiente y una independiente. En mi caso, utilicé los datos de la tercera edición del libro de Econometría Básica, capítulo 3, ejercicio 3.2.1, en el cual se realiza una comparación entre el número de teléfonos por cada 1000 personas y el Producto Interior Bruto per cápita, un costo de factores en dólares de Singapur de 1968 para el periodo en Singapur para el periodo de 1960 a 1981, por lo que tengo alrededor de 21 datos, si no estoy mal. Como se puede intuir, la variable independiente corresponde al Producto Interno Bruto per cápita y la variable dependiente es el número de teléfonos por cada 1000 personas. Entonces, no sea mayor per cápita, mayor
el número de teléfonos. Entonces eso ya lo veremos teniendo en cuenta si la relación es positiva o si es negativa, de acuerdo a lo que nos digan los betas. Para esto lo primero que vamos a hacer entonces es importar el dataset e importar los datos. En mi caso lo tengo en un XLXS, es decir, un Excel. Si lo tuviera en formato CSV lo tomaría desde acá. Pero entonces vamos a importarlo. Esperamos a que se vea una aviso. Listo, acá tenemos nuestros datos. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este código. Lo importamos y pegamos este código acá. Listo, entonces acá como podemos ver ya nuestros datos ya fueron importados. Listo. Ahora pues si queremos podemos cambiarle el nombre a esto, entonces lo podemos poner, no sé, TPS. Entonces TPS. Lo corremos y pues aquí podemos ver que ya tenemos nuestra tabla. Para tener un nombre un poco más simplificado, removemos me he equivocado, removemos el otro, removí el que no era. Listo. Entonces ahora sí vamos a empezar, volvemos a ejecutar todo, vamos a correr y listo, ahora sí. Listo, ya teniendo los datos importados, lo que vamos a hacer es ejecutar la función attach y names. Listo, entonces, bueno, ¿para qué sirven estas funciones? La attach sirve para que R interprete cada columna como una variable y names para que R reconozca el nombre de las variables en la tabla. Entonces lo corremos. Si no le doy run es porque estoy utilizando el atajo con el teclado, control enter. ¿Ok? Listo, lo que vamos a hacer ahora es cambiar el tipo de variable porque vamos a ver, mira, como podemos ver, por ejemplo, vamos a conocer el PIB PC capital y en este caso la tenemos numérica. Vamos a ver cómo nos aparece el número de teléfono. Número de teléfono, acá está, numérica. En caso de que no nos apareciera numeric, lo que debemos hacer es establecerlas como numeric. Entonces, as numeric TPS, signo de pesos que nos sirve para poder entrar en esa tabla. En nuestro caso, pues como tenemos una tabla no es muy importante, pero si tuviéramos muchos datos sí lo sería. Y ya nos aparece aquí el valor. Y ahora vamos a definir h también as numeric. Bueno, esta función de as nos permite poder cambiar la clase o el tipo de dato que se tiene. As numeric de TPS, esto para entrar. Como les dije, como es una sola tabla no es tan importante ponerla. Y ya tenemos nuestra X y nuestra Y, ya que tenemos nuestros datos en valores. Ahora, vamos a hallar el beta 1. El beta 1 tiene, pues tenemos una función que es la que hallamos ahorita. Entonces lo que vamos a hacer es copiar nuestra función para que él me lo pueda resolver. Tenemos que darle como el nombre, tenemos que darle la función a él, la que acabamos de echar ahorita, a mano. Entonces vamos copiándola, menos paréntesis. Algo que es muy importante acá es que debemos tener mucho cuidado con los paréntesis porque cualquier paréntesis menos, cualquier paréntesis más nos puede dar como un error o nos puede dar un número equivocado, un resultado equivocado. Entonces todo esto va dividido entre en el row
N-row es número de columnas, número de filas, perdón, de filas de TPS. Por paréntesis, zoom. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es viendo la fórmula que teníamos ahorita. Para que R realice el proceso. Bueno, si todo lo copié bien, yo creo que nos puede salir. Creo que sí. Entonces, vamos a decirle que nos dé beta 1. Como podemos ver, acá tenemos nuestro beta 1. Este sería el valor de beta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hallar a beta 0. Entonces, volvemos acá. Entonces, beta 0. Si queremos hacer comentarios, le ponemos un número antes. Entonces, beta 0 es igual a min de Y. Como podemos recordar, la fórmula para hallar a beta 0 era la media de Y menos el beta 1 por la media o el promedio de X. La media o el promedio, bueno, es lo mismo. Entonces, la función que utilizamos es min, que nos permite hallar el promedio de ese valor, en este caso de Y menos min de X, y esto lo multiplicamos por nuestro beta 1. Le damos control enter o run y vamos a visualizar cuál es el valor de beta 0. Menos 66, 10, 5, 7. Entonces, acá ya tenemos nuestros valores de beta 1 y de beta 0. Si queremos llegar a conclusión o tomar una conclusión a partir de estos datos, recordamos que beta 1 es la pendiente. En nuestro caso, la pendiente sería de 0.06, 0.65, 0.5015. Y nuestra corte con Y, es decir, cuando Y es igual a 0, es nuestro beta 0. Nuestro beta 0 es nuestro corte con Y y nuestro beta 1 es la pendiente. Entonces, de ahí podemos tomar o sacar conclusiones a partir de nuestros datos o de lo que tengamos y de los datos que hemos elegido y que queremos analizar. Entonces, eso es todo por ahora. Esta fue como la manera en la cual puedes estimar betas 0 y beta 1 en R. Hay una función que es LM, en los cuales podemos evaluar si nos quedó bien. Entonces ponemos acá lo que lleva la ñ encima, que en este momento se me escapa el nombre. Y como podemos ver, acabamos de comprobar los valores. Esto es lo que significa linear model. En caso de que no sepamos, entonces vamos acá a help y él nos puede ayudar a conocer. Entonces, LM is used to fit linear models. Entonces ahí lo que nos hizo fue encontrar esas beta 0 y esas beta 1. Esto es lo que de pronto debía haberles enseñado, pero pues para que vean que también se puede hacer tanto de esta manera, poniendo la fórmula, poniendo las fórmulas, como también con la función LM para poder estimar nuestros betas. Entonces, mirando acá los datos, podemos ver que coinciden. Cuando estimamos beta 1 nos dio 0.065015 y cuando ejecutamos la función LM nos da 0.06505, lo que hizo fue como aproximarlo un poco. Y acá tenemos menos 66, 10.579 con la función LM y con nuestra fórmula de ecuación menos 66, 10.579. Entonces, acá así es como podemos hallar los betas y estimarlos en R. Espero que haya sido útil para ustedes. Y pues si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. En caso de que no sepa la respuesta, trataré de responder, de investigar un poco y poder dar respuesta a sus inquietudes. Muchas gracias y eso fue todo por el video de hoy.